Y luego hubo dos cosas importantes, lo respectivo al puesto de mando y lo respectivo a los trenes. Primero, el puesto de mando es importante que desde el mismo se prepare la apertura del servicio. Es decir, que los trenes estén preparados para iniciar el servicio donde deben que iniciar el servicio. Si un tren tiene que iniciar el servicio en Parla, no puede ir el maquinista 5 minutos antes y encontrarse con que a la unidad no tiene batería y no le sube el pantógrafo. O que no está el tren colocado en la estación. Y eso es cultura metro. En el metro se abre el servicio, ahí se llama una cosa que son los trenes rápidos, que se colocan a intervalos en la línea, se reparten al principio en la línea, pues hay turnos diferentes, que son los primeros que cogen los trenes rápidos, los que empiezan a inyectar luego trenes desde las cabeceras y los que después ya rellenan todo, porque al principio no están todos los trenes colocados. Bueno, pues el tener el tren preparado en servicio y con el maquinista ya preparado para salir, aquello era imprescindible, que no se hacía. Y entonces hubo una persona que se encargó al principio, le puse yo en el puesto de mando, el de Atocha, que luego me enteré que dijo que él era el gerente, porque si no, no le hacían caso. Digo, ¿cómo dice? Yo te voy a decir que eres tú, porque si no, no me hacen caso. Digo, bueno, pues sigue, mientras te hagan caso, cosas muy peregrinas, pero empezó a funcionar. Y el problema es que luego a las 9:30 de la mañana el 25% de los trenes estaban inútiles. Y entonces hubo que reunirse con mantenimiento de material para que se hiciese un esfuerzo para que los trenes empezasen a tener unas reparaciones más tipo metro, como estábamos contando antes en el otro escenario. Es decir, que asegurar la fiabilidad del tren, de que el tren no fallase. Porque empezaban a fallar, pero además el problema es que te falla un tren en la línea y te empieza a atascar a los que tienes detrás. Entonces la que te monta es impresionante. Y la otra cosa de las que nos pasó fue que los trenes que tenían en aquel momento no eran los trenes, no había ni el parque adecuado en número de trenes, ni el parque adecuado en cuanto a tecnología de tren. Eran unos trenes que tenían una aceleración muy baja porque eran un motor con 2 remolques, cuando el metro prácticamente es motor y tienen una aceleración de 0,95 metros segundo menos 2 y aquellos trenes iban a 0,40, 0,45, o sea, muy lentos a la hora de arrancar y muy lentos a la hora de frenar, porque además no tenían el freno de dos coches, era neumático. Entonces, hubo que hacer un esfuerzo muy grande en lo que se refiere a la apertura del servicio, a colocar los trenes, que se empezaron a manejar ya a los maquinistas de Renfe, a los jefes de maquinista, para que fueran a los depósitos por las noches antes de la apertura del servicio para colocar los trenes, y esa gestión se hacía desde el puesto de mando, que ya os digo que empezó siendo una persona la que se encargó de aquello y luego ya se hizo un equipo, había un equipo de cercanías en el puesto de mando, y el tipo de tren que no servía porque además, en algunos casos, en la línea de Aranjuez, había mañanas que arrancábamos con automotores diésel, no eran ni unidades eléctricas, no deberían ser unidades eléctricas. Entonces se tomó en un momento una decisión y entonces a Madrid se mandaron del resto de España unidades eléctricas para paliar en parte la deficiencia en cuanto a cantidad de trenes. Es más, lo hicimos de tal forma que según llegaban de fuera, si había 2 unidades que venían de Valencia, pues igual empezaban a coger viajeros en la entrada a Madrid, por ejemplo. Una vez hecho eso, ya se empezó a hacer un retoque en lo que se refiere a la calidad del servicio, pero no llegábamos, o sea, seguíamos dando el cante un día sí otro también. Y yo me recuerdo que Javier Bustinduy hizo una cosa que fue muy importante, que fue establecer un comité de crisis diario. El comité de crisis nos reuníamos todas las mañanas de tal forma de que no volviese a pasar lo mismo en el mismo sitio, por lo menos. Hay que aprender de los errores. Efectivamente, era un curso de aprendizaje de errores sobre la marcha. Y allí estaban representados todos los órganos que intervenían en la explotación. Estaba la gente de señales, estaba la gente de subestaciones, estaba la gente de mantenimiento de vía, todo Dios estaba metido allí. Estaban los de circulación. Y entonces aquello empezó a funcionar de esa forma y era el comité de crisis. Os digo que diariamente, y él era el que lo presidía. Entonces ya empezamos, yo recuerdo que ya uno de los escenarios más curiosos que se produjo a continuación fue que una línea que no estaba enganchada al resto de la red, que era la línea
de Móstoles, la línea de Móstoles acababa no acababa en Embajadores. Embajadores se inauguró después. Pero la línea que llegaba a Atocha a través de Embajadores estaba aislada de la red y tenía un corredor por los que entraba en Fuenlabrada. No, perdón, no entraba en Fuenlabrada. Un corredor a través de los militares que se enganchaba a la red general para poder sacar las unidades de allí y llevarlas a tornear al torno que había en Aravaca, que era de Talgo. Imaginaros el Cristo para tornear las ruedas de una unidad de esa línea. Normalmente había allí adjudicados 8 trenes dobles y lo normal es que hubiera 5, porque los otros estaban averiados. Entonces yo recuerdo que un día nos fuimos a hablar con la gente del taller, con el jefe de línea, y entonces dijeron los del taller, mire usted, es que los fines de semana nos quitan trenes de aquí, de los que mantenemos nosotros, se los llevan a hacer operaciones especiales y luego lo que nos devuelven son otros que están en peores condiciones. Entonces, claro, esto es el cuento de nunca acabar. Entonces llegamos a un compromiso con ellos. Estaba en la reunión el jefe de línea y yo. Y se llama Juan Antonio Pérez, además, el jefe de línea. Y el compromiso fue el siguiente. Si nosotros hacemos que el parque de vuestro sea siempre el mismo, es decir, los trenes que se vayan son los que vuelven, vosotros nos garantizáis que si por la noche os llamamos venís a reparar los trenes para la apertura del servicio. Sí, señor. Entonces llegamos a ese compromiso. Los trenes que se iban los domingos por la noche, el jefe de línea, se iba con 4 jefes de maquinistas para volver a traerse sus trenes. Y a la apertura del servicio ya no había trenes. O sea, ya no había trenes en el taller. Estaban todos funcionando en la línea. Y un día el presidente, que yo me acuerdo que el presidente, pues podéis imaginar, presidente de Renfe, ¿dónde estaba? Para mí estaba en las alturas. Y me dijo mi jefe, dice, que Juan Luis, que mañana vamos con el presidente a ver el taller de Móstoles. Mira, ¿y eso? Pues que lo quiere ver. Pues nada, apareció por allí el presidente, que era Julián García Valverde en aquel momento. Yo me puse a hablar con él como si le conociese de toda la vida, porque el tío era muy agradable. Sabía que era un hombre que tomaba decisiones sobre la marcha, o sea que te podía cesar en cuestión de milisegundos. Eso también lo sabíamos todos. Y llegamos al taller y cuando entramos en el taller, entra y dice, bueno, ¿y dónde están los trenes? Pues la pregunta es que aquello fue muy gracioso. Digo, los trenes, todos en la línea. ¿Y cómo que todos en la línea? Dice, no tenéis ninguno. No, aquí la disponibilidad del 100% todos los días. Y le conté el acuerdo que habíamos llegado con la gente del taller. Y aquí la gente del taller se desvive por mantener su parque. Es más, todos los días los 8 trenes están dando servicio en la línea. Los 8. Y no hay ningún problema. Y luego, a partir de la hora valle, empiezan a entrar para hacer el mantenimiento de otro tipo. Pero las averías se reparan todas por la noche. Y dice, y acuerdo muy bien porque dijo, ¿y quién quería cerrar este taller? ¿Y querían cerrar este taller? Y dije yo, ¿cómo que alguien quería cerrar este taller? Digo, ¿pero estáis locos? Digo, si esto Ahí te enteraste. Hay que enterarse. No, pero él bajó a enterarse. Él bajó, porque algo le debía decir mi jefe. Dice, la de Móstoles funciona. Y dice, ¿cómo que funciona? Y entonces alguien tenía la intención de cerrar aquel taller. Digo, ¿cómo voy a cerrar este taller? Pero con gente de Renfe. O sea, que cuando alguien se mete con gente de la empresa, pues en la empresa hay unos tíos fabulosos. Lo único que tienes que hacer es hablar con ellos y saber qué les pasa. Y seguramente te cuenta lo que les pasa y dices, pues es que tenéis razón. Si lo que sucede es esto, entiendo que vuestra postura sea esta. Y entonces, desde ese momento, la línea de Móstoles tenía una puntualidad altísima. Altísima. Porque estaba todo el material. Entonces, yo recuerdo que pasamos de 45.000 viajeros a casi el doble en un año. Porque el boca a boca funciona. Entonces, las cercanías fue un servicio que empezó a funcionar boca a boca, pero funcionó tan deprisa que no teníamos material adecuado para poder soportar todo lo que nos venía encima. Entonces tuvimos varios altercados porque la gente se tiraba a la vía. Y recuerdo en Zarzaquemada, una mañana a las 6:30 de la mañana, a las 7, en una estación que está subida en un terraplén, pues allí la gente se había bajado del tren, se habían puesto a todos delante del tren, los antidisturbios alrededor, lleno de policías aquello, y Dios mío, en la que nos vamos a meter. Y yo que me tuve que subir al pescante del tren a decirles, chicos, que lo que está pasando es esto.
Y recuerdo que además había una persona que era el gerente de riesgos que estaba detrás de mí, que era un compañero y un amigo, y digo, Ángel, que era el gerente de riesgos, digo, estamos corriendo un riesgo tú y yo aquí porque nos pueden apedrear en cualquier momento, porque está todo lleno de piedras, claro. Sí. Y aquello, pues tenías que ir dando la cara en determinados sitios cuando pasaban estas cosas. Y a mí me tocaba en algunos días tener que ir a una u otra radio a contar la vida de lo que estábamos haciendo para que la gente fuera entendiendo que mover la pata de un elefante era muy difícil. Y fue cuando empezaron a comprarse, se decidió comprar las unidades 446. Las unidades 446 que hizo CAF, con contratista principal, como siempre, las estuvimos probando en Móstoles, en la línea de Móstoles, que los de CAF decían el comentario, oye, en esta línea nadie nos molesta, podemos hacer las pruebas que queramos. Digo, claro que nadie nos molesta. Yo estoy aquí con vosotros, es para que nadie os moleste. Digo, esta línea la tenemos cerrada y por aquí no pasa ningún tren. Entonces, ya empezó el cambio de cultura y la innovación de ir invirtiendo, empezaron a aparecer ya unidades nuevas. Se hicieron unidades con locomotoras, que aquello fue muy curioso porque se hacían una composición de cercanías, pero como no había cabeza tractora, se ponía una locomotora 269 eléctrica, una japonesa, que se pintaba de rojo y blanco. Claro, y que se movía en los dos sentidos de la marcha, porque enseguida dijeron, los sabios dijeron, no, solo puede tirar, digo, no, también puede empujar. No, eso no se puede hacer, eso se podía hacer. Entonces, en contra de, porque nunca se ha hecho, pues ya es hora de que lo hagamos, que era lo que había que decir siempre. Es que eso nunca se ha hecho así, pues ya es hora de que lo hagamos porque ya está bien de perder el tiempo. Era una de las frases que se utilizaban, de hacerlo ya. Entonces yo me acuerdo de estar manejando unidades de 2 pisos cuando llegaron los primeros de 2 pisos que no tenían cabezas tractoras, de poner locomotoras Mitsubishi, la 269, las japonesas, para mover en los dos sentidos de la marcha. Y entonces uno de los extremos de los remolques tenía cabina, desde donde se mandaba la locomotora que estaba en la parte de atrás. Esto fue un esfuerzo enorme de día a día, de ir consiguiendo poco a poco, ir consiguiendo que en el puesto de mando ya te hiciesen caso, de que la gente en la línea empezase a mentalizar. Yo me metía todas las mañanas, muchas mañanas iba a la línea y me metía entre los viajeros y sabía que estaba allí, para que